Nicolás Maduro le está viendo las orejitas al lobo y el dictador venezolano ahora teme que pueda ser invadida Venezuela por parte de Estados Unidos, ya que cada vez los norteamericanos se encuentran más cerca de las costas venezolanas. Atentos a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Trump aumenta la presencia militar cerca de Venezuela y Qatar busca mediar. El Pentágono ha desplegado 10.000 soldados estadounidenses en la región, la mayoría de ellos se encuentran en bases de Puerto Rico, según acaba de confirmar un alto mando militar. La nación árabe del Golfo, Qatar, intenta actuar como mediadora en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, incluso mientras el presidente Donald Trump sigue aumentando, en este caso, las fuerzas militares en el Caribe y atacando embarcaciones civiles, según 3 personas con conocimiento de la diplomacia qatarí. Los esfuerzos de Qatar han sido alentados por el régimen venezolano dirigido por Nicolás Maduro, pero no han sido bien acogidos por el gobierno de Trump, que parece más enfocado en las opciones militares que en la diplomacia. Y es que el Pentágono ha desplegado 10.000 soldados estadounidenses en la región, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, según ha asegurado un alto cargo militar estadounidense. También hay soldados en 8 buques de guerra de superficie y un submarino nuclear en la región. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, afirma que Maduro es un dirigente ilegítimo y un fugitivo acusado en el 2020 por el Departamento de Justicia por cargos de narcotráfico. Rubio ha estado intentando elaborar una estrategia para derrocar a Maduro mediante la presión militar, una misión apoyada por John Ratcliffe, el director de la CIA, y Stephen Miller, el principal asesor de política interior de Donald Trump. Sé que Qatar pasa mensajes de un lado a otro, asegura Juan González, quien fue director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Joe Biden. Intentan encontrar la manera de fomentar un diálogo más estructurado o un canal alternativo entre ambas partes, pero no han tenido mucho éxito en el gobierno de Trump. Y es que un funcionario actual describió los esfuerzos de Qatar como un intento de mantener abiertos los canales de comunicación precisamente entre Venezuela y Estados Unidos, como parte del objetivo de la pequeña nación de desempeñar un papel importante en la diplomacia mundial. Se trata de uno de los 12 conjuntos de diplomacia multinacional en los que participa Qatar, según acaba de confirmar un funcionario quien habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones delicadas. Funcionarios qataríes hablaron sobre Venezuela con el presidente Biden y con Anthony Blinken, su secretario de Estado, según aseguró González. Qatar también organizó reuniones entre González y un alto funcionario venezolano, Jorge Rodríguez, durante el 2023. Y entre las 12 series de negociaciones, Qatar actúa como mediador en varias conversaciones de alto nivel en las que participan el gobierno de Trump y otra parte, incluida la guerra en Gaza. Pero sobre Venezuela, Rubio y sus aliados están consiguiendo impulsar un enfoque militarista, por lo que el gobierno de Trump se ha abstenido de pedir a Qatar que desempeñe un papel diplomático significativo. Está claro que Donald Trump conoce muy bien a Maduro y lo que no quieren es estar en diálogos interminables, cuando verdaderamente lo que debería de hacer, si verdaderamente Maduro quiere un acercamiento con Estados Unidos, lo que debería de hacer es mostrar esas actas, esas supuestas actas donde este señor dijo que ganó las elecciones el año pasado en Venezuela y todavía estamos esperando, ha pasado ya más de un año desde las polémicas presidenciales del 2024 y este señor no ha mostrado ninguna actas. O sea que este señor dice que es presidente como si lo dijera yo, porque claro, si luego no muestra los papelitos, estamos en las mismas. Bueno, Trump no ha dicho públicamente que pretenda derrocar a Maduro, pero la semana pasada dijo a Richard Grenell, enviado presidencial especial y director ejecutivo interino del Centro Kennedy, que detuviera los esfuerzos diplomáticos con Maduro y su gobierno, según han dicho funcionarios estadounidenses. Grenell ha sido el principal negociador del gobierno de Trump con Maduro en asuntos que incluían la liberación de algunos presos estadounidenses, la aceptación por parte de Venezuela de los vuelos de deportación que transportan a sus ciudadanos y posibles acuerdos sobre energía y minerales.
Maduro ha seguido aceptando los vuelos de deportación de Estados Unidos a pesar de la creciente hostilidad del gobierno de Trump y ha expresado su interés en que ambos gobiernos encuentren un terreno en común, según afirman funcionarios venezolanos. Es que vamos a ver, señores, es que Donald Trump no se puede poner a la altura de Maduro, porque ni Trump puede llegar a menos, ni Maduro puede llegar a más. Porque todos sabemos perfectamente en qué condiciones se produjeron las elecciones presidenciales el año pasado en Venezuela. Bueno, como se estaba diciendo, Maduro incluso se atrevió a enviar una carta a Donald Trump el mes pasado en la que afirmaba que ni él ni su país eran responsables de la entrada de estupefacientes en los Estados Unidos. Sé que Maduro está deseoso de restablecer las líneas de comunicación, aseguró González. Añadió que dado que Trump no parece estar dispuesto a aceptar la diplomacia, Maduro recibe muchas presiones de personas en su gobierno para que corte la cooperación en materia de migración. González se reunió con funcionarios venezolanos en Qatar, Italia y México durante el 2023 para discutir la celebración de elecciones competitivas por parte de Maduro a cambio del levantamiento de ciertas sanciones estadounidenses, cosa que no funcionó, porque vamos a ver, ¿de qué le sirvió a Biden el acercamiento que tuvo con Maduro? ¿De qué le sirvió? No le sirvió absolutamente de nada, porque si Maduro hubiese puesto unas elecciones, si ya, sin ser las elecciones transparentes, Maduro perdió las elecciones en Venezuela el año pasado, si llegan a poner unas elecciones transparentes en donde pudieran votar toda la diáspora venezolana que está exiliada, porque son millones y millones de venezolanos. Si María Corina hubiese podido optar a ser presidenta, si María Corina hubiese tenido una campaña electoral en condiciones y Edmundo González, etcétera, etcétera, si ya el año pasado la oposición barrió a Maduro en votos, bueno, se hubieran... Porque al final el chavismo es minoría a día de hoy, lo que pasa es que hace mucho ruido. Son muy pocos, pero hacen mucho ruido. Por otro lado, como se estaba diciendo, Qatar hizo de anfitrión, mantuvo minutas y ayudó a intercambiar documentos e información sobre asuntos delicados, afirmó González. A veces, cuando estábamos atascados en algún asunto, entablaban conversaciones con nuestro gobierno y también enviaban alguna a Venezuela para que presionara algunos temas. Qatar es uno de los mayores productores y exportadores de gas natural del mundo y ha intentado llegar a acuerdos comerciales en el gran sector del petróleo y el gas de Venezuela. El Ministerio de Asuntos Exteriores catarí declinó hacer comentarios sobre su papel actual dentro de lo que sería la diplomacia en Venezuela. El Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron a las peticiones de comentarios, como tampoco lo hizo Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista y principal negociador del gobierno con Estados Unidos. Rubio ha elogiado a los líderes de la oposición venezolana que tratan de deponer a Maduro y se reunió con 5 figuras de la oposición en mayo después de que huyeran de Caracas, la capital. Un asesor de la principal líder opositora del país, María Corina Machado, declaró a The New York Times el mes pasado que estaban hablando con el gobierno de Trump sobre cómo contrarrestar a Maduro y a las organizaciones criminales. Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 4 ataques letales contra embarcaciones civiles en el Caribe, en los que han muerto al menos 21 personas. Trump ha asegurado que se trataban de narcotraficantes, pero no ha aportado pruebas de ello ni ha dado una base jurídica clara sobre este tema. Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su gobierno creía que el último barco que alcanzó Estados Unidos eran colombianos y transportaba ciudadanos de su país. La concentración militar en el Caribe sugiere que el Pentágono pretende llevar a cabo operaciones mucho más expansivas, incluso quizá en la propia Venezuela. Unos 4.500 marineros e infantes de la Marina están a bordo de los 8 buques de guerra y superficie y el submarino desplegado por Estados Unidos actualmente. El principal aumento se ha producido en Puerto Rico, donde la fuerza cuenta ahora con unos 5.500 soldados. Según ha asegurado el militar estadounidense, incluyen tripulaciones de aviones de combate F-35, aviones no tripulados MQ-9 Reaper y otros aviones de transporte y recolección de información. Entre los nuevos soldados también hay personal de mantenimiento logístico.
El gobierno de Trump envió una notificación confidencial al Congreso a finales de septiembre en la que afirmaba que el gobierno estadounidense se encontraba ahora en un conflicto armado con los carteles de la droga. Bueno, pues está claro que esto se está poniendo al rojo vivo. Maduro se teme que entren en territorio venezolano. Maduro sabe perfectamente que no tiene capacidad armamentística ni logística ni absolutamente de nada y el problema de todo esto, señores, es que Maduro no está preocupado por la soberanía y por la independencia de Venezuela porque no la hay, porque está claro que prueba de que no hay independencia en Venezuela, ni soberanía ni nada, es que este hombre está en el poder a pesar de que no demostró haber ganado las elecciones, que dudo mucho, no solo que esta, sino dudo mucho que todas las que se han llevado a cabo en el chavismo, exceptuando la primera de Chávez, dudo mucho que la gente verdaderamente votara por esta gente, porque está el país cada vez peor. Conforme pasan los años, Venezuela cada vez está en una peor situación. Y bueno, pues al final el panorama que hay en el país es un panorama aterrador, donde hay muchísima violencia, los sueldos no dan para nada, hay un colapso a todos los niveles y todo producto de este socialismo que ha generado la pobreza o ha fomentado la pobreza precisamente para controlar a los ciudadanos, como herramienta para controlar a los ciudadanos, porque evidentemente un pueblo fuerte, un pueblo con esperanza y un pueblo económicamente fuerte, pues no podrían afrontar. Entonces la forma de controlar a esta gente es pues un pueblo debilitado, donde la gente pues sea más vulnerable para poder manipularlos como lo están haciendo. Y bueno, señores, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado este reporte bastante extenso, pero yo creo que bastante necesario, porque está claro que los norteamericanos se están acercando cada vez más a territorio venezolano y pues está claro que Maduro está entrando en pánico porque sabe perfectamente que tarde o temprano, vamos, yo estoy convencido de que Trump al final acabará sacando a este régimen, porque es que vamos a ver, Maduro no va a caer de otra forma, o sea, este hombre no va a salir con votos, este hombre no va a salir de una forma pacífica, porque ellos saben perfectamente que si abandonan lo que es el papel que hacen dentro del régimen, saben las consecuencias y saben que una vez que ya no tengan el poder, pues son más vulnerables a cualquier cosa que les pudiera, a una rendición de cuentas, a que sean llevados a tribunales internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa posibilidad de que se haga justicia en un futuro, para Maduro es mucho más difícil que pueda enfrentarse a determinadas historias a nivel internacional. Es más difícil de que puedan hacerle algo estando en el poder que si cae, porque miren lo que pasó con Bashar al-Assad, que también pensaban que este hombre era intocable, que no le pasaba nada, y miren cómo en cuestión de días. Por eso yo sinceramente, cuando la gente me pregunta, bueno, Tom, ¿tú qué piensas de todo esto? Y siempre digo que lo que no pasa en años, pasa en minutos, pasa en días, pasa en segundos, porque al final, tanto Maduro, y al final estoy convencido que si algún día se produce su caída, que es inevitable que al final ocurra, pero que si algún día se produce su caída, estoy convencidísimo de que esto va a ocurrir de una forma muy espontánea, muy rápida, porque al final esto siempre pasa con los regímenes, que los regímenes enquistados, luego al final miren cómo Bashar al-Assad cayó en 4 días, tuvo que huir, se fue a Rusia y ahí está. Por lo tanto, hay esperanza, y de hecho la oposición no ha tirado la toalla, por lo menos María Corina sigue ahí luchando como una jabata, y porque ella tiene ese compromiso con el pueblo, y esperemos que tarde o temprano María Corina se convierta en la presidenta de Venezuela, o al menos en la vicepresidenta si Edmundo González retoma el poder, que sería lo ideal porque a este hombre lo eligieron los venezolanos, y María Corina pues como vicepresidenta, que yo creo que hacen un trabajo esencial y son muy necesarios para los tiempos que corren. Muchísimas gracias, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos, hasta luego, adiós.